Bien, hoy lo que vamos a ver es una librería que se llama, la vamos a ver directamente acá porque son un par de cosas nomás, que es la librería Datetime, que es la que tenían en el TP, que después van a precisar para el TP. Eh, Básicamente esta librería, anteriormente hemos trabajado con una que se llama Time, que servía para cuestiones de tiempo, de horas, minutos, segundos, o sea, armar objetos de tipo tiempo, y hay otra que se llama Date, que Date es para fechas, nada más. Bueno, la idea es que ustedes trabajen con la datetime que incluye las dos cosas, o sea, incluye la fecha y la hora. Como un objeto, o sea, vas a hacer un objeto de tipo datetime donde dentro van a tener objetos separados como año, mes, día, hora, minuto, segundo, microsegundo. Esto que es TZ-info es de time zone info, o sea, me da info del time zone. Por defecto no le vamos a poner nada, pero para que sepan de que se puede cambiar el time zone. Y fall, que tiene que ver, para hacerlo así medio simple, que tampoco lo vamos a trabajar, es para, ¿vieron cuando hay horario de verano? O porque algún momento alguien se ajusta una hora o lo que sea, para tener control sobre eso. Pero a nosotros, a los fines de lo que nos interesa, que trabajen es con daytime hasta segundos. Con eso está bien. Bueno, si probamos acá, lo que hacemos es crear un objeto, fíjense acá en el... Pero se ve bien esto, ¿no? O lo agrando un poco más. Ahí lo agrando un poco más. Así, no, creo que... Bien. Si ejecuto esto, esperen que esto no se va a ver nada. Fíjense, ahí me fecha y hora, y fíjense que yo hice un objeto datetime que me lo muestra de esta manera. Año, mes, día, como yo se lo establecí, 14:53 y me completa los segundos. O sea, por defecto me va a completar con 0 los segundos. Y después puedo seleccionar date para tener solamente la fecha y time para tener solamente la hora. Bien, esto la verdad es que todo esto es bastante simple, no nos va a llevar mucho tiempo, pero para que vayan sabiendo. Bien, luego existen algunos métodos en la librería Datetime, como el método Today, Now y UTC Now. El Today nos devuelve la fecha y hora actual con el atributo TZInfo, o sea, el time zone en none. El now devuelve la fecha actual y le podemos pasar el método TZ, o sea, le podemos pasar el argumento TZ, que es el time zone. El time zone se pasa, no se le pone solamente, que yo, América barra Buenos Aires, para decirle que estamos en el time zone de Buenos Aires, sino que hay que hacer un objeto de la subclase TZ-info, o sea, hay que hacer un procesito para poder tenerlo, pero a nosotros no nos interesa en este momento, pero fíjense que en este caso el today sí nos va a devolver con el time zone que corresponda. Fíjense que lo ejecuto. No, perdón. Está bien, como corresponde. Los tres nos devuelven con el time zone de acá, o sea, el de UTC. Fíjense que el método UTC lo devuelve con la hora UTC. O sea, la hora internacional, donde después uno se va corriendo, de acuerdo si está en Buenos Aires, en donde sea, vas corriendo, ¿le sumás hora o le restás hora? En este caso, el UTC Now me devuelve siempre la UTC y los otros dos, de acuerdo el Today me lo devuelve siempre con None y el Now me permite ponerle el valor de time zone. Bien. Una manera que siempre, que es usual usarla, eso está bueno para tenerlo en cuenta, es algo que se llama el timestamp, que el timestamp es una marca de tiempo que se define de la siguiente manera. Para los sistemas Unix, una marca de tiempo Unix es la cantidad de segundos que transcurrieron desde el 1 de enero de 1970 a las 00:00 UTC hasta ahora. Entonces, si yo le pongo hasta ahora, ¿no? O sea, si yo pongo otra fecha, no, bueno, por ejemplo acá. Defino una daytime el 4 de octubre del 2020, 14:55, y fíjense que yo le digo dt.timestamp, o sea, dame el timestamp de esta fecha. ¿Qué es lo que va a hacer? Y va a contar la cantidad de segundos desde el 1 de enero de 1970 hasta esta fecha y me lo va a dar en marca de tiempo. Es algo bastante usual que se haga eso porque se trabaja mucho más cómodo. ¿Por qué? Porque no tenés que trabajar con años. Después vos lo podés traducir a años, meses, lo que sea.
pero a la hora a veces de trabajar con datos, la marca de tiempo es algo que se reusa, o sea, es muy normal que todas las métricas o cosas se usen con marca de tiempo. Que se ponga un número entero, como en este caso no es entero, pero un número simple y conciso como este. Fíjense que si yo acá le cambio, en vez de poner de 2020 pongo 2021, va a calcular un año de segundos. Fíjense que son como 300.000, no, 30 millones de segundos. Por lo que veo, ¿no? Sí, calculo. 30 millones de segundos. Y bueno, yo ahí puedo usar la marca de tiempo. Para tenerlo en cuenta es bastante útil tenerlo como marca de tiempo a veces. Entonces, este método me permite convertir un objeto datetime, un DT, a marca de tiempo. Bien. Después, acá hasta ahora habíamos visto que yo podía al objeto, yo lo definía de esta manera, ¿no? O sea, acá estamos usando, en vez de usar datetime, estamos usando date, porque solamente estamos cargando una fecha. Entonces, creamos un objeto date, o sea, este objeto va a tener un año, un mes y un día, pero tengo un método que se llama strftime, que lo que me permite es definirle cómo escribir o sea, toma como argumento este método una cadena donde yo le voy a definir la directiva de cómo tiene que mostrar el año. Fíjense acá, yo le puse, dentro del método, le puse como argumento una cadena y esta cadena que tiene por ciento Y grande, barra, por ciento M chiquita, barra, por ciento D. Este es el año, year, month y day. Entonces, fíjense que en vez de mostrármelo como me lo mostraba antes, ¿se acuerdan que antes era con guiones? Si quieren lo podemos ver, pero el resultado antes, si yo hacía, vamos a verlo acá directamente, o poner print de, a ver si lo tomo bien. Fíjense que como por defecto me pone guiones, pero yo puedo establecer que haga con barras o con lo que sea. Entonces es una directiva que yo puedo interpretar. Y lo que hace es completar con ceros esto. Por ejemplo, si el día, como en este caso, el mes es 1, fíjense que completa con dos casilleros, pero con un 0, 0, 1. Lo mismo que arriba. Y este por ciento de lo mismo. Después, bueno, acá tienen para ver directivas de cómo pueden definir, fíjense, por ciento A, weekday, día de la semana, por ciento W. Fíjense que tiene un montón de directivas para definir qué quieren mostrar, ¿no? Bueno. Acá también hay una que es Year Without Century, o sea, podemos ver el año, pero sin el siglo. Si yo le pongo una Y minúscula, fíjense que ahora me muestra. Oh, lo rompí. Oh, a ver, ¿por qué se rompió? Bueno, lo rompí. Acá tenemos otro ejemplo igual. Porque acá está el year, acá tenemos otras directivas. Y fíjense que también tenemos el STFR time, pero también para horas, minutos y segundos. Fíjense que yo defino un time, una hora, un objeto de hora 14:53 minutos, y yo defino que me lo muestre como la directiva de hora, minuto y segundo. Entonces, como no tiene segundo esto, me lo va a completar con ceros. Entonces yo ejecuto esto, fíjense que me vuelve 0, 0 en los segundos. Y fíjense lo que le quería mostrar antes, que acá anda. Daytime, fíjense, defino una hora y fecha, año, mes y día, hora y minuto, y fíjense que le hago por ciento Y, que me muestra el año sin el siglo, y fíjense que acá me muestra 20. Por ciento B larga grande me muestra el mes, y después por ciento D el día. Y después, bueno, el otro es igual que lo que habíamos visto. Esto era... Bueno, pero esto no lo vimos porque no...
No tiene mucho sentido. No, esto lo pasamos. Bien, este sí. Nosotros podemos crear, vieron que hasta ahora habíamos hecho el método que yo agarraba y ponía que yo fecha y ponía igual y ponía date, punto, y, perdón, date y le ponía que yo el año 24,5, vamos a ponerle hoy, 6,26. Y ahí crea un objeto fecha. Bueno, yo podría crear un objeto datetime, o sea, crear una fecha y hora a partir de una cadena con el método strp-time. Entonces, ¿yo qué hago acá? Yo lo que estoy diciendo es, le paso en el primer argumento una cadena con un determinado formato, puede ser el que yo quiera, eso está bueno porque yo puedo ponerle cualquier cosa acá. O sea, acá yo puedo poner una cadena de fechas, ¿qué quiere decir con esto? Puedo crear tanta cantidad de objetos datetime como necesite, pero puedo poner una cadena, una fecha como quiera, con guiones, con barras, con lo que sea. Y fíjense que el segundo argumento que le paso es como lo que habíamos visto antes, la directiva. Le digo, el año está en Y grande, o sea, el año completo, la M de mes, el D del día. Y fíjense que si lo printeo. Perdón. Si yo le agrego esto. Fíjense que me lo muestra con guiones, porque creó el objeto por defecto. O sea, todo esto, yo lo podría igualar a algo. Vamos a hacer una cosa así para que sea más prolijo, ¿no? Vamos a poner ahí y vamos a poner fecha y hora. Y acá vamos a poner print, fecha y hora. Así se entiende más. Entonces ahí estoy haciendo un objeto. Esto me devuelve un objeto de tipo datetime y lo guarda en fecha y hora. Y fíjense que, bueno, me va a mostrar lo mismo. Pero yo acá puedo ponerle lo que habíamos visto antes. Fecha y hora, le puedo poner el strf time y definirle la directiva. Y quiero que sea year barra el mes, que era la B larga grande, si mal no recuerdo, y el porciento de espacio, puedo ponerle, es más, puedo poner, no, está bien, así lo puedo poner. Porciento H, 2 puntos, porciento M, 2 puntos, porciento S. Entonces ahora lo ejecuto y ahí fíjense que me lo muestra como, epa, está bien, 4 de noviembre del 19. En realidad esto es muy, vamos a decirlo así, es muy yankee. Vamos a ponerlo como lo ponemos nosotros. Y acá le vamos a poner por ciento de. Ahí está. 4 de noviembre del 19, 2014, perdón, 14 horas y 59 minutos. Estos dos argumentos, bueno, son obligatorios porque yo le defino la cadena, pero yo tengo que especificar el método strp-time. Le tengo que especificar cuál es el formato de lo que le estoy pasando. Si no, no vas a ver. Y después, bueno, por último, podemos hacer operaciones con fecha. Como por ejemplo acá, declaramos una fecha 4 de noviembre del 2020, 4 de noviembre del 2019, puedo restarlas y eso me va a devolver algo que se llama un time delta, ¿qué es esto? Básicamente una diferencia de fechas. Time delta, o sea, un delta de diferencia, es una diferencia. Entonces, me dice que son 366 días y 0 horas. Fíjense que me devuelve que hay un año de diferencia. Y creo que es por esto, porque era bisiesto. Claro, porque hay un día más. Porque va de noviembre hasta el otro. Entonces tenemos 66. Y en el otro, bueno, es 9 horas, 7 minutos de diferencia, pero 365 días. Y hay algo más. Que el resultado está dado en horas, perdón, en días. ¿Dónde está el time delta? Esto. Podemos, acá vieron que creamos, o sea, cuando hicimos esta diferencia, lo que estamos haciendo cuando creamos esto es algo que se llama un time delta, o sea, una diferencia de tiempos. Bueno, la librería datetime tiene una diferencia de tiempos,
para trabajar directamente con eso, que es esta. O sea, pongo importo time delta. Entonces creo un objeto time delta donde especifico las unidades que yo quiero que pueda, o sea, que tenga ese delta. Fíjense que le puedo pasar semanas, acá me dice, horas, minutos, milisegundos, días, segundos, microsegundos. Entonces yo puedo pasarle todo eso y por defecto le paso un 0. Entonces, fíjense lo que hace cuando lo ejecuto. Puse 2 semanas, 2 días y 3 horas. 2 semanas son 14 días. 2 días, bueno, 2 más 14, 16 y 3 horas. Entonces creo un delta de tiempo de 16 días, 3 horas. Fíjense que, esto vamos a ponerlo acá, así se ve mejor. Días 16, minutos, segundos 10.800. Porque fíjense que lo almacena el delta. ¿Cómo almacena el tiempo? O sea, vos le podés pasar semanas, a time delta vos le podés pasar semana, día, hora, lo que sea. Lo que pasa es que internamente delta almacena esa información de tiempo en días, segundos y microsegundos. O sea, todo lo que tiene acá, lo que vos le pases lo va a convertir a días, segundos y microsegundos. Internamente, ¿no? Por eso, fíjate que yo pongo delta.days. Acuérdense que esto apunta a una, en este caso sería una variable de instancia de delta que está dentro de la clase de la clase delta, de clase time delta en realidad. Y fíjense que, bueno, la almacena en days, seconds y microsegundos. Y fíjense que lo construye a partir de eso, porque fíjense que yo tenía 3 horas, o sea, 2 semanas, 2 días son 16 días. Pero las 3 horas las transforma a segundos y las convierte en 10.800. Y creo que, bueno, acá tenemos más operaciones que podemos hacer con el time delta. Puedo hacer un delta, como hicimos recién, lo puedo multiplicar por 2. Fíjense que pasa de 16 días, 2 horas, a 32 días, 4 horas. Después puedo sumarle a una fecha ese delta de tiempo. O sea, puedo crear una fecha y a esa fecha le puedo sumar un delta. Fíjense que todo esto me lo permite bastante práctico la librería. Porque fíjense que este D es este valor. ¿Sí, no? Sí. Y por último, acá puedo declararlo como time delta y le sumo ese delta. Fíjense que 14 más... eran 3 horas. 2 horas. Está bien. Bueno, y pueden hacer operaciones. Bueno, eso es todo de la librería. No hay muchas más complicaciones. A partir de eso, ustedes pueden agarrar lo que tiene que ver con el TP de realizarlo. No expliqué todavía el TP. Estaba esperando que entre más gente y vamos a ver unos ejercicios ahora. Vamos a ver uno conmigo y después le voy a dar uno a ustedes para que trabajen un poquito, un ratito, porque son bastante simples, como para que vayan ustedes orientándose cómo lo resuelven y después lo resuelvo. Y así ya después vemos el TP y ya está. No hay más nada para la clase de hoy. Lo que sí, a partir de mañana ya serían clases más de consultas generales de lo que tengan, de TP sobre todo, porque obviamente están en TP. Tanto el 1 como el 2, ¿no? Los que tengan que volver a hacerlo. Pero a partir de mañana nos conectamos a las 6:30, pero van a ser consultas. O sea, ya no hay más nada de temas que dar. Bueno, ahí esperen que abro el Picharm. Sí, se llama. Esperen que lo agrande un poco porque. Lo que puedo hacer para que se vea mejor es hacer esto. ¿Se ve mejor así o en negro? Espero los comentarios. No sé qué opina el resto, pero yo creo que se ve mejor en oscuro. ¿En oscuro? Bien. Listo. Alguien puso ahí la de mañana. No, ya. O sea, hoy es la última clase que sería con asistencia. Mañana
mañana no, ya, o sea, a partir de mañana ya la asistencia no la contabilizamos más, porque tenemos la planilla hasta hoy. Por eso solamente conéctense los que tengan consulta, no hace falta que se conecten todos de vuelta. Eso para tenerlo en cuenta. Bien, lo paso oscuro porque a mí me está destruyendo la cara. Aunque también hay uno acá, a ver. ¿Ese es el mejor? Sí, este último es el que mejor se ve. Bien, genial. Porque alto contraste, entonces va a hacer que ustedes ahí con la llamada lo van a ver bien. Bien, bueno, ¿qué es lo que pide este ejercicio? Vamos a hacer un simulador de lanzamiento de dados. Vamos a poder crear dados. Vieron que el dado tiene 6 caras, nada más. Con esa cual va de 1 a 6. Pero acá vamos a poder hacer un dado que sea genérico. O sea, podemos hacer dado de algo que no existe, ¿no? O sea, un dado que tenga 2 lados, 2 caras, 2, 3, 4, 5, 10 caras, lo que sea. Es un dado genérico. Entonces vamos a poder definir la cantidad de caras que va a tener ese dado. Entonces, fíjense que lo primero que... y a partir de eso vamos a poder... un simulador calculará la suma de los lanzamientos de varios dados. Bueno, entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que definir? Tenemos que definir la clase dado. Bueno, y en el init, ¿se acuerdan del constructor? Fíjense que ya acá por defecto les daba yo las caras. Entonces yo le estoy diciendo que este dado va a tener que tener una instancia, una variable, que dentro me deje poner el valor de las caras. Entonces yo acá puedo poner self.caras igual a caras. Bien, entonces ahí yo ya definí la cantidad que self.caras, o sea, cada dado va a tener su variable de instancia caras distinta de cada objeto. Acuérdense la diferencia entre variable de instancia y de clase. Las variables de clase la ven todos los objetos igual, o sea, ven la misma variable, y la variable de instancia, las que están referenciadas con el self, solo las ven en cada objeto, o sea, son independientes de cada objeto. Bien. Ahora, tenemos otro método que es el lanzar. O sea, que me devuelva algo cuando yo tiro este objeto dado, yo lo tiro, y esta es la segunda parte, ¿no? Acá, implementa un método en la clase dado para realizar un lanzamiento y devolver un número aleatorio entre 1 y el número de sus caras. ¿Por qué? Porque acuérdense que si estamos definiendo un dado que es independiente, o sea, yo puedo poner la cantidad de caras que quiera, me va a tener que devolver cuando yo lo lance, o sea, cuando yo tiro, imagínense un dado que tenga 400 caras, me puede dar cualquiera de todos los valores de 1 a 400. ¿Se acuerdan de alguna función o librería que me daba valores random? Bueno, ya se la acabo de decir, perdón, fue un fallido mío. Que me vuelve valores random de acuerdo a un determinado rango de operaciones. Si se acuerdan, que ya me buchoneé solo, acá puedo poner un return, porque si llamo a lanzar, que me devuelva un valor. ¿Y qué puedo poner? Puedo poner la librería random y uso la que era randint. ¿Se acuerdan? Randint me devolvía un número entero entre dos rangos. ¿Y acá qué le puedo poner? 1 y ¿qué valor podría poner acá? O sea, entre 1 y ¿qué me tiene que devolver si yo llamo a este método? Las caras. Exactamente. Entonces pongo self.caras. Porque hago referencia a la propia... tiene que estar separado si no le gusta. Bien, entonces con eso yo ahí me voy entre 1 y las caras de cada dado, porque yo puedo tener 2 dados, uno de 4 caras y otro de 80. Y entonces acuérdense, el STR me permitía, si yo llamaba al STR, me mostraba información básicamente una información del objeto. Y entonces acá yo puedo poner un fstring, como hacíamos, ¿se acuerdan del usuario que hicimos el otro día? Puedo poner dado de self.caras, caras. Y listo, entonces yo llamo a esto, ya me vuelve a cara. Entonces ya tengo arreglado el objeto dado. Ahora me dice, crear una clase de simulador dados que gestiona una lista de dados y tengo un método para lanzar todos los dados y calcular la suma de los lanzamientos. O sea, vamos a tener que, acá ya tengo varios métodos. Primero tenemos un constructor. El constructor, vamos a tener que pasarle dados, básicamente.
Entonces, ¿cómo lo hacemos? Ponemos self.dados igual a dados. Y yo le paso los dados. Fíjense que después, acá en el ejemplo de uso, yo creo los dados y después el simulador le paso esos dados. Fíjense que ya automáticamente le estoy pasando dado 6, dado 10, dado 20. ¿Yo cómo podría hacer esto? Podría pasarle un dado, después pasarle otro y agregarlos. ¿Se acuerdan cómo hicimos el de usuario? Podemos agregar un usuario atrás del otro. O podemos hacerlo de esta manera. Directamente ya le paso la lista con los dados, que ya son 3 objetos. Entonces esta lista, dado en realidad no es una variable, sino que una lista de objetos, que son los 3 dados que yo le pasé. Entonces, self dados, dados. Listo. Entonces ahora tengo que resolver lo de el tema de lanzarlo. Yo lo que tengo que hacer es recorrer para cada dado el método lanzar. O sea, para cada dado yo tengo que llamar al método lanzar de cada dado. Entonces, lo que puedo hacer es poner un resultados e igual. Esto si yo le hago ahí a 91, no le gustó ninguna. Ahí está. Está en cualquier lado. Yo le pongo, hago un list comprehension de cada uno de los dados para cada dado en self.dados. Entonces, ¿qué es lo que hago? Llamo para cada dado a dado lanzar y dado lanzar que me devolvía un valor. Entonces, esto va a ser una lista con resultados. ¿Y qué hago ahora? Suma total a una sumatoria de resultados. Y esto me devuelve return suma total, ¿no? Resultados. ¿Yo quiero devolver la suma o quiero devolver los resultados? Bueno, puedo hacer las dos. Y después ver qué hago. Suma total. Esto está bien, ¿no? Sí. Bien. Y ahora, por último, lo que puedo hacer es, si yo llamo, fíjense que si yo llamo a lanzar todos, tengo que me va a devolver un valor y otro. Entonces yo acá, en mostrar resultados, igual podría hacer esto. Lanzar todos y ya lo puedo llamar directamente. Si yo mostrar resultados. Esto medio. No, espera, esto bueno, lo voy a corregir porque la verdad que no tiene sentido que haga yo esto. Lo había pensado para hacerlo así, pero si yo llamo directamente a lanzar todos. Y acá hago un for. No, perdón, porque si esto, esto no tengo que devolver, entonces. Esto lo borro. For i in resultados. Entonces ahí, no, perdón, en len. ¿Estoy viendo? Sí, me abro un numerador. Y acá hago un print f ¿cómo podemos recorrerlo? El dado self.dados ahí está, dados en i perdón, esto le tengo que poner corchetes
Ahí estoy llamando al lado. Digo como resultado. Y le podemos poner resultados. No, para, porque esto no me va a volver resultados en i. No, resultados. Y ahí le ponemos print un fstring, la sumatoria de los dados dio punto self.suma total. No, self suma total no, porque es un valor, es una variable única, básicamente no hace referencia a un objeto. Esto, vamos a probar si funca, porque tengo duda acá con este. Bien, acá creamos el objeto dado, va a crear el objeto dado. Vamos a ver qué devuelve esto. Esto se entiende, ¿no? O sea, creo un objeto dado con 6 caras, otro con 10 y otro con 20. Por lo tanto, cuando llamo al simulador de dados, los agrega acá en dados. Un dado con 6 caras, un dado con 10 y un coso con otro. Y cuando llamo a la función lanzar todos, me va a hacer el resultado. Primero en el resultado va a guardar el valor de cada dado para cada dado en set dado. O sea, para los 3 que yo le metí, va a ser llamar el método lanzar dado. Lanzar. Y después hago la suma y después recorro para cada uno de estos resultados el dado tanto, digo como resultado tanto. Porque como están concatenados no va a haber problema. Y después por último, fuera del for, pongo la sumatoria. Y lo rompí. ¿Qué hice? For in len resultados. Pero qué bobo, ¿no? Detalle. Ahí está. Bien, el dado 6 de 6 caras dio como resultado 6. O sea, cuando lo tiré, dio 6. El dado de 10 caras dio como resultado 6. Y el dado de 20 caras dio como resultado 10. La sumatoria de todos los dados dio 22. Acá lo que hice útil a veces es tener en cuenta que tener en cuenta para tener de que puedo pasarle así las listas y de que puedo hacer uso de distintas librerías de esta manera. Bien, ¿se entendió este ejercicio? Es bastante simple, igual, pero para que tengan otro ejercicio más. Bien, ahora banquemos un segundo que tengo que agregar una cosa a ver. Porque voy a tener que hacer un collab para el próximo ejercicio, porque si no se lo voy a poder pasar. Bánqueme un segundo que hago el collab. Acá le pongo el texto. Y le pongo ejercicio, plan de tareas. Y acá le mando el código incompleto para que ustedes lo vean. Y ya les comparto. Bien. Ahí les muestro. Y ya les paso este collab. Lo voy a compartir.
Ahí está. Ahí les pasé un collab. Ese es el ejercicio que tienen que hacer. Ahora ahí les muestro un segundo. Acá. Bien, es un planificador de tareas. Acá vamos a poner en práctica, o sea, pongan en práctica esto me comí una F. La librería Datetime y la Time Delta. ¿Por qué? Porque tienen que hacer un planificador de tareas. Entonces, van a crear un planificador de tareas que te permite al usuario crear tareas con fecha de vencimiento, mostrarlas pendientes y ordenar tareas por su fecha de vencimiento. Entonces, crear una tarea con una clase tarea con atributos como nombre, descripción y fecha de vencimiento. Implementan métodos de la clase tarea para mostrar la información de tarea. Básicamente es mostrar info, o sea, mostrarlo. Y ver si la tarea está vencida. O sea, hacen una comparación con la fecha actual versus la fecha de vencimiento. Entonces, fijan si está superior, chau, se venció. Después, crean una clase planificador que gestione la lista de tareas. Entonces ahí agregan métodos para agregar tareas. ¿Se acuerdan? La otra vez hicimos con los usuarios, acá bueno, lo van a hacer con las tareas. Mostrar tareas pendientes y ordenar las tareas por fecha de vencimiento. Si este ordenar por la fecha de vencimiento no sale, no pasa nada, después lo vemos. Y bueno, acá lo usan es la librería Datetime para manejar la fecha de vencimiento. Entonces acá tienen las dos, clase tarea, clase planificador, agregar tarea, mostrar tarea pendiente, mostrar tarea vencida. Y acá unos ejemplos de uso. Crean un objeto planificador, crean tareas y después agregan las 3 tareas al planificador y después me muestran las tareas pendientes y las vencidas. Sí, 15 minutos y les debería salir ya. Es medio rapidito. Igual digo 15 para así después lo podemos hacer y no se nos hace retarde. Y después cuando terminamos esto, vemos el TP2, así ya los libero.
Bueno, vamos moviendo un toque. Así terminamos. Lo vuelvo a compartir. Espera. Esto está ya. A ver si. Bien. Vamos primero con el ejercicio. Bien, lo que nos había dicho era que teníamos que crear una clase tarea con atributos como nombre, descripción y fecha de vencimiento. Bueno, esta vez es bastante simple, pero lo vamos a hacer. Nombre. Esperen un momento que. Nombre igual a nombre. Self descripción igual a descripción. Self. Acá hay que tener en cuenta algo. Fecha vencimiento. Acá lo que vamos a hacer para trabajar con fechas de vencimiento. Acuérdense que ustedes cuando hacen acá abajo agregar una tarea, están agregando en forma de cadena. Entonces, no. Para manipularla como fecha de vencimiento, para hacer una comparación contra el día de hoy, por ejemplo, o si el día de hoy está vencido o no, tenemos que trabajarlo como objeto datetime. Entonces, en este caso lo que hacemos es igual a datetime, usamos la librería de datetime, punto. ¿Se acuerdan que había un método, el strp time, que me permite crear un objeto datetime de acuerdo a una cadena de entrada? Y yo ahí le defino la directiva. La directiva, ¿cuál va a ser? Va a ser, puede ser cualquier en realidad, porque también ustedes le podrían poner acá. Igual fíjense que es muy importante que se cumpla la fecha de vencimiento de la directiva que yo le ponga. Porque si yo no le pongo esa fecha, esa directiva, va a estar mal. O sea, el comando no va a andar. Entonces yo acá lo que defino que es el año. Esto es ahí, por ciento año, guión. Fíjense que me ayuda un montón el tema del PyCharm, me ayuda un montón a programar. El mes, guión, por ciento de, espacio, por ciento H, 2 puntos, por ciento M. No le vamos a poner fecha y segundo, no le vamos a poner segundo porque no tiene sentido. Bien, entonces ahora tengo fecha de vencimiento como un objeto de tipo datetime con la fecha de vencimiento en año, mes y día, con este formato, ¿no? Bien, y ahora lo que tengo que hacer es hacer algo para mostrar la info. Mostrar la info es bastante simple porque podemos hacer lo mismo que hacemos siempre. F, ponemos tarea, 2 puntos, self.nombre. A ver si esto me deja poner al 92. No. ¿Dónde tiene la barra? No. No. A ver, me está jodiendo. Perdón, estoy tratando de encontrar. Ahí está. N, descripción. Puntos. Self.descripción. Barra N y fecha de vencimiento. Self.fecha de fecha vencimiento. Esto, si yo lo paso para allá, no, ahí que me está faltando. Me está faltando que este fecha de vencimiento me lo muestre en, o sea, definirle el formato de la directiva con la que lo muestre. ¿Se acuerdan? Para eso yo usaba el parámetro, el método strf time. Entonces este me lo va a mostrar, porque si no, igual,
Bueno, vamos a dejarlo inconcluso. Tengo mis dudas, pero creo que no haría falta. Después lo probamos. Bien, con esto yo ya me devuelve la tarea, la descripción y la fecha de vencimiento. Y ahora lo que me falta es definir si está vencida o no. ¿Y cómo hacemos? ¿Cómo podríamos hacer para saber si está vencida? ¿Qué les parece? O sea, al día de hoy, saber si una tarea está vencida. ¿Cómo podemos ver? A ver si puso alguien. Con un delta, ¿cómo sería? Restamos las fechas. Claro. Ya entendí. Nosotros porque le pasamos en este caso, sí, ahí entendí. O sea, ustedes comparan si las fechas, si la fecha de hoy con la restada con la fecha de vencimiento, si cumple un determinado valor. O sea, es otra lógica que está bien, pero en este caso lo podemos hacer más simple exactamente. Podemos comparar directamente la fecha de hoy. O sea, tenemos una fecha de vencimiento, vence, qué sé yo, el 30 de junio. Si esta tarea, el programa lo ejecuto hoy para saber si está vencida y lo comparo con el día de hoy, que capaz que es el 15 de julio. ¿El 15 de julio es más grande que la fecha de vencimiento? Sí. Entonces ya está, me devuelve que está vencida. Entonces yo acá podría directamente poner return. Pero está bien también, porque es un concepto que se puede usar, porque vos podés decir, esta tarea no puede demorarse más de 3 días. Entonces ahí sí vas a tener que usar efectivamente vas a tener que usar un delta para definir que no se pase de los 3 días. Pero acá podemos poner return si datetime now, ¿se acuerdan que el now me devolvió la hora? El momento de ahora. Punto, fecha de vencimiento. Entonces esto me va a devolver true o false de acuerdo a si está vencida o no. Bueno, y ahora lo que tengo que hacer es definir el planificador. O sea, ya tengo las tareas. Lo único que falta es un planificador. Y el planificador es medio parecido a lo que veníamos haciendo. Tenemos una lista de tareas. Y este concepto es diferente, porque primero creamos las tareas y después las vamos agregando. Entonces el método de agregar tarea lo que va a hacer es agregar una tarea en esta lista de tareas. Como lo hacíamos con esto lo que vamos a hacer es self.tareas.append. Y agregamos la tarea que ingresa como argumento. Y listo. El agregar tarea ya está. Ahora, nos falta definir los dos métodos, mostrar tareas pendientes y mostrar tareas vencidas. Esto es bastante simple porque también podemos decir pendientes son aquellas que no están vencidas. Entonces, yo puedo armar una lista de... Siempre es bastante cómodo usar list comprehension. Una lista... Perdón, hacer una lista de esta manera, perdón. De las tareas, pero teniendo en cuenta una condición. ¿Cuál es? Si no tarea punto está vencida. O sea, ¿qué hago en esto? En pendientes, que es una lista, almaceno tareas si las tareas no están, si llamo al método de cada tarea, no está vencida. O sea, si me devuelve true, no la agrego a la lista de pendientes, porque significa está vencida. Si me devuelve false, entonces cumple esto, entonces la agrego a esta lista de pendientes. Y después viene lo que es un poco que no hemos visto, en realidad sí hemos visto, pero más o menos. ¿Se acuerdan que alguna vez habíamos hablado para ordenar, de acuerdo a un parámetro determinado? Lo que podemos hacer con el sort es definir una de estas funciones abstractas, lambda, para poder ordenar de acuerdo a un valor de esta lista. Pendientes es una lista de tareas. Y cada tarea tiene adentro una fecha de vencimiento. Entonces, yo quiero ordenar las tareas por fecha de vencimiento. Entonces, lo que tengo que hacer es ordenar por ese elemento fecha de vencimiento de cada tarea. Entonces, esta función lambda lo que yo le hago es pasarle un argumento, cada tarea de pendientes, y ordeno de acuerdo a tarea.fecha vencimiento. Entonces, esto lo que hace es
creo una función, entre comillas, que le paso un parámetro y la key para sort es el parámetro fecha de vencimiento de cada tarea. Entonces, pendiente lo ordena de acuerdo a tarea.fecha de vencimiento. Entonces, después, ya pendientes está ordenado de acuerdo a la fecha de vencimiento. Entonces, para cada tarea en vencidas, estoy pendiente acá, ¿no? Sí. Pendientes, print, muestra tarea punto mostrar info. Y muestra la data de cada tarea, ¿no? Para ver las tareas que están vencidas. Entonces las voy a ver todas ordenadas. Y acá a veces podemos hacer para que se separe una cosa así. Bien, y ahora está esto. Vamos a ver. El de vencida es lo mismo, si se fijan. Lo mismo. ¿Por qué? Porque las vencidas son lo mismo, pero si no cumplen con esto. O sea, perdón, si cumplen con esto, si cumple que está vencida. Entonces le puedo borrar el not. Y acá en vez de poner pendiente, puedo poner vencidas. Acá pongo vencidas. Y acá le pongo vencidas. Y listo. Entonces ahora, si ejecuto este código, viste que agrego estas 3 tareas, comprar víveres. Bueno, podríamos también agregar un método, que estaría bueno tenerlo, ¿no? No sé por qué no lo puse. Def mostrar tareas. Y ahora podemos poner un método mostrar tareas. Y ponemos for tareas, in self tarea. Print tarea punto mostrar info. Y listo. Y definir un método y vamos a hacer uno acá antes de que quede. Vamos a ponerle print. No, print tareas. Y le ponemos planificador punto mostrar tareas. Y así, lo ejecuto. Y miramos al resultado, nos muestra las tareas. Tarea comprar víveres, comprar leche, pan y huevos, la fecha de vencimiento, enviar reporte y después reunión con el equipo. Y después me pone tareas pendientes, enviar reporte, fíjense que es 28 de junio del 24. Reunión con el equipo, 30 de junio y 1 de julio comprar víveres. Si le modificamos alguna fecha, vamos a ponerle 22. Ejecutamos. Fíjense que ahí me tira que la de reporte vencida el 22. Está vencida. Y si nos fijamos en las pendientes, fíjense que están ordenadas. 30 de junio, 1 de julio. O sea, me las ordena de la fecha más próxima a la más lejana. De menor a mayor. ¿Se entendió? Ahora yo lo que voy a hacer es copiarles esto y se lo dejo ahí la cosa. Así lo tienen. Perfecto, sí, acá Lucas había puesto lo mismo. ¿Dónde está? Acá. Vamos a modificar esto. Y lo que quería decirles, vieron que se puede mostrar igual. No hace falta en este caso porque ya... Perdón, porque yo ya estoy considerando que el modo de mostrar la fecha de vencimiento es el con los guiones. O sea, si yo no le aplico el strftime, esto me lo va a mostrar o me lo va a hacer la directiva, primero de acuerdo a como yo ya lo había puesto. Entonces ya está. Ahora, si yo le quisiera modificar esto y que me lo muestre en vez de con guiones con barras y me muestre el mes, acá yo debería poner, podríamos poner strf, a ver si lo aplicamos, strf time, y le ponemos
La directiva va a ser por ciento, vamos a ponerle el año en mayúscula, barra el mes, no, perdón, vamos a hacerlo como somos acá. El barra B larga para que me lo ponga en letras y le ponemos el nombre del mes y el año. Espacio, por ciento H, 2 puntos, espacio M. A ver si ahora esto lo puedo ajustar acá. Sí, debería, ¿no? Sí, ¿ven? Ahí me lo pone, 1 de julio del 24, 22 de junio. Pero eso depende. Si vos querés cambiarle la directiva de cómo querés presentar la fecha, lo podés hacer de esa manera. Si no, por defecto te va a tomar en este caso porque yo ya lo seteé de este. O sea, quedó seteado como venía por defecto acá, ¿no? Pero yo podría cambiarlo acá y listo. ¿Se entendió? Bien. Bueno, el idioma del mes. Ahí me mataste, no tengo ni idea. Debe ser algo dentro de Daytime. A ver si podemos entrar a la librería Daytime. Acá sí van a poder. Fíjense, sí, pero tenías que modificar un poco el código, ¿no? Fíjense que acá en algún lugar, vamos a poner control F y vamos acá a July. ¿Ves? Acá tenía que poner enero, N, Feb. Bueno, y acá hay varios, porque en realidad julio, no tiene más. ¿Pero por qué me pone July? June, me lo pone completo acá. Por local. Habría que investigarlo, pero acá, por ejemplo, está a ver si lo cambio de acá, ahí sí me lo modifica. Ponerle esto. A ver qué me muestra en el PyCharm, porque capaz en el PyCharm me lo muestra. No, me lo muestra completo. En alguna parte debe estar. Porque fíjate que acá me pone Han. Y si yo pongo June, no lo encuentro. O sea, el June no está. Y creo que si cambias acá, se va a romper algo. Tengo la idea de que se va a romper algo. Habría que hacer alguna cosa para pasarlo a español, en realidad. O debe haber alguna aquí, claro. Claro. Lo puso. Bien, bueno, Francisco fue más directo. Bien, listo con este ejercicio. Vamos a ver lo último, que es el trabajo práctico. Bien, algunos que lo han visto, ya más o menos han visto de qué trata. Esto es bastante similar al ejercicio que hicimos en la clase pasada de usuario. Donde teníamos un usuario premium y uno gratuito. Y tenían distintas cosas. ¿Se acuerdan que el gratuito tenía cantidad de descargas y el otro tenía una cantidad de almacenamiento? Bueno, acá lo que tienen que hacer es una agenda. Una agenda que tenga un menú, o sea, es como algo que todo el tiempo me permite ingresar a alguna de estas opciones. Un menú interactivo donde yo, si selecciono la opción A, es grabar un contacto en la agenda. O sea, tiene que hacer grabar un contacto en la agenda. O sea, vamos a crear una agenda y después la opción B me tiene que permitir borrar un contacto de esta agenda. La opción C, extraer un contacto de la agenda y mostrar su pantalla, su información en la pantalla. Iván, Sí. perdón que te corte. ¿Puedo actualizar? Que ahí corregí una cosita y no se te actualizó. Este cálculo, ¿no? Sí, ahí está bien. Está. Perdón. Debe implementar. Bien. Bueno, y sí, acá vamos a tener dos cosas importantes que son dos tipos de contactos en la agenda, ¿no? Puede ser una persona o puede ser una empresa. Si es una persona, o sea, se agrega un contacto que es una persona física, para buscarlo en el contacto de la agenda tenemos que buscarlo por DNI. Entonces ahí van a tener que validar con excepciones, verificar que se ingrese un valor de DNI correcto. Qué sé yo, que sea
no puede ser. Pueden buscar varias cosas, que no sean letras, pueden buscar que el número no sea tan grande o tan chico también, ¿no? Sí, también el DNI se ingresa, para hacerlo más sencillo, sin puntos. Así que sí o sí tiene que ser una cadena de números. Exactamente. Y después con la empresa, lo mismo, también una cadena de números, pero por quit. Creo que sí, no le poníamos guiones. No, ni guiones, Acá está. ni barras, Sin, no. número entero sin guiones ni barras. Entonces, solo un entero. 20, 25, 27, lo que sea. Y después, por último, crear e imprimir una lista de todos los contactos que sean personas, utilizando manejo de archivos. Entonces, bueno, para A se implementa una función, B una función, C una función y mediante D una implementación de Sí, una función. función con el manejo de archivos. Eso lo agregué, pero es lo que está ahí arriba. Esto acá. Sí, es lo mismo. Donde dice función entre paréntesis, yo así no se confundía. Acá voy a ver lo que pusiste. Para poder realizar las acciones de grabado, borrado y solicitud de datos, vamos a intentar trabajar con un archivo de texto. Es decir, ustedes todos estos contactos lo van a guardar, lo van a guardar en algún lugar. Lo tienen que guardar en un archivo. En un archivo llamado data.txt. Ubicado, esto es importante, dentro de la carpeta raíz del archivo. Es decir, del TP2. Es decir, el archivo de texto debe ubicarse en la misma carpeta que el archivo .py, donde ustedes hagan su trabajo práctico. Y tiene que tener la siguiente estructura. O sea, cuando agreguen va a tener que tener tipo de... Este guión de adelante no, ¿o sí? No, igual ahí abajo está el ejemplo, pero no siguen. Si queremos mostrar ejemplo que capaz se entiende más. Sí, pero esto, para... No, ese guión si querés borrarlo porque puede ya confundir. Por eso. No, lo que yo tenía duda, perdón. O sea, ustedes cuando en el archivo van a estar cargados de esta manera. No puedo salir acá. Con escape. Acá. O sea, van a tener guardado si es persona o empresa. O sea, acá en el archivo tiene que haber como separado por comas. No, es una línea bajo la otra. Porque por Es eso una línea abajo de la otra. Así tiene que estar. Listo. Bueno, entonces guardan el tipo de contacto, apellido, nombre, DNI, dirección y fecha de nacimiento. Y después para la empresa, tipo de contacto, nombre, quit, dirección y fecha de fundación. Estos contactos tienen que ser instancia de una clase de contacto. ¿Se acuerdan esto de la herencia? O sea, vamos a tener un contacto, esto tenganlo en cuenta ya para empezar, que vamos a tener contacto y el contacto de algunas cosas, los objetos de esta clase tienen que tener por lo menos un método que permita crear este contacto, o sea, un generador de contactos, un método que devuelve una lista con los campos del contacto descrito anteriormente y un método que... Y eso borrarlo. Quedó viejo. listo. Bien. Y otra cosa importante, o sea, van a ver que el contacto a veces tienen cosas que son similares y que van a variar objetos de un tipo y de otro, ¿no? Pero también tengan en cuenta que de acuerdo a un determinado tipo de contacto, van a tener una subclase que es una persona o una empresa. Y fíjense que los objetos de clase persona tienen que tener un método que vuelva al día de la semana, que fue ¿qué día de la semana fue el día de su nacimiento? O sea, acuérdense que el archivo tiene esta data y usted tiene una fecha de nacimiento. Entonces tengo que averiguar qué día de la semana es. Hacer un método que me vuelva qué día de la semana es. Sí, tal cual. O sea, habría que crear un datetime con esa fecha y datetime tiene un método que se los voy a incluir ahora en el enunciado que te devuelve un número de 0 al 6 indicando qué día de la semana es. Perdón, está acá. No lo di porque lo había adelantado. No, pero si no se lo pasamos, es un método que tiene un objeto datetime que te devuelve un 0 si es lunes, creo, y un 6 si es domingo. Y ustedes pueden hacer un diccionario, como les comenté ahí por el chat, por ejemplo, donde cada key es el número de 0 a 6 y el value de cada key es, por ejemplo, si el 0 es un lunes y ponemos lunes en español y así sucesivamente. Así pueden saber qué día de la semana se trata. A weekday se llama el método. Weekday. Entonces acá usted tiene una fecha, perdón, ese se me pasó este método, porque era de date. Fíjense que tiene la fecha, le creas el objeto de la fecha y después con weekday te devuelve del 0 al 6 y del 0 es lunes y el 6 es domingo. Entonces acá me va a decir que el 4 de noviembre del 2019 fue un lunes.
Bien. Igual acá todo lo de data lo tienen, ahora que ustedes sé que lo tienen habilitado acá en el 4.5, en el 4.5.1 o 4.5. Y en lo de manejo de archivos lo tienen todo el módulo 4 igual. La teoría, cualquier cosa, si necesita más. Bien, y para la empresa tiene que tener un método que imprima en pantalla la empresa tal nombre fue fundada el día tanto, del mes tanto, del año tanto. Entonces acá acuérdense que el módulo data, bueno, tienen para obtener el día de la semana. Método, acá podemos poner lo puedo agregar acá ya. El módulo data y el método weekday para obtener el día de la semana de nacimiento de la persona. Ahí está. Bien, bueno, entonces a tener en cuenta que los contactos son instancias de la clase contacto, o sea, tenemos una clase contacto. Esa clase contacto va a tener, tiene que tener métodos donde me permite crear el contacto y uno que me devuelve una lista con los campos del contacto. Y después, bueno, tenemos la subclase persona y la subclase empresa, que son dos subclases de contacto. Porque fíjense que tenemos contacto y la empresa y la persona, bueno, tendrán sus distintos parámetros. Uno tiene el DNI y otro tiene el quit. De acuerdo a lo que tenga cada uno, van a tener que saber que uno va a tener una cosa, otro va a tener otra. Tampoco le quiero dar todo el trabajo práctico hecho, pero tengan en cuenta que hay algunas cosas son parecidas, otras son iguales y otras son distintas. Entonces, cada contacto tendrá parámetros distintos y, por lo tanto, las clases y las subclases tendrán que tener esa información de acuerdo a cómo corresponda. Entonces, acá lo van a tener que hacer: manejar archivos, manejar fechas y manejar clases. No sé si quedó... dudas va a haber. Pero bueno, para eso ahora más vamos a tener las consultas, cualquier cosa. Lo que sí no tengo definido la fecha, yo supongo va a ser para el próximo martes, no, el otro. O sea, es una semana, ¿no? La entrega de trabajo práctico, sí. Sí, sí, sí. Hoy me quedó mi imagen muerta. Sí, sí, está bien, porque ahí vamos a tener más o menos tres clases, cualquier cosa. Así que sería el martes 9 de julio. Bueno, ahí sí tienen feriado, capaz que sí les queda terminar algo. Espero que no lleguen el 9 de julio con el trabajo sin terminar, pero ese día es feriado, así que lo pueden usar. Pero la idea es que tengan ya listo antes, ¿no? Bien, ¿alguna duda? El que no lo agarró todavía al TP, obvio que no va a tener mucha duda, pero después, a medida que lo vayan agregando cualquier cosa, nos pueden ir mandando. Sí, al principio capaz les parece medio agobiante, pero les recomiendo que lo separen por secciones, capaz que primero hagan las clases o hagan manejo de archivos, o sea, divídenlo en mini problemas, esto así no, porque puede parecer más complicado de lo que realmente es, así que no, encárenlo tranquilo y por partes. Las clases que les pasé vía mail yo, no sé si lo llegaron a ver, hay una clase donde hicimos Clase práctica. virtual, o sea, clase Sí. video. Video de Capaz que YouTube. Sí, justo estamos hablando del tema. Pero bueno, en esa clase del año pasado di un ejercicio donde trabajamos con clases y manejos de archivos también. Así que tienen un video trabajando con ambas tecnologías, por decirlo, con ambas funciones, y les va a venir muy bien seguramente ese ejercicio, para que lo puedan ver tranquilos y tengan una base por donde empezar. Y un comentario más. Si van a mandar consultas a DTP, pongan por favor consulta de TP o pongan consulta o alguna cosa. No le pongan TP2 o al asunto, Ujú. porque se nos va a pasar, cuando se nos empieza a juntar todos los TPs, se nos va a pasar las consultas y no queremos eso. Entonces, porque algunas consultas se nos pasaron. Después, antes que me olvide, no sé si no estaba Francisco, hay un alumno, Lucas Duarte, que me dijo que no le habíamos pasado la nota. Sí, yo le contesté justo. Yo le contesté por privado, así que... Listo, perfecto. Sí, Hanna. ¿Que habías levantado la mano? No, ya resolvieron mi duda, gracias. Listo.
Bien, bueno, estamos. Y otra cosa que nos olvidamos aclarar también, este trabajo práctico es individual, como el anterior. Sí. No está claro anunciado, pero sí, la modalidad se mantiene. Bien. Bueno, y mañana entonces, clase de consulta, es sobre todo puede ser ejercicio o de TP. Van a ser, si lo son ejercicios, traten de hacer que sean del TP así. Tienen que ver con el TP. O sea, no. Van a hacer consultas sobre todo el TP, ¿no? Nada, así que mañana, bueno, nos vemos a esa hora y para cualquier cosa la consultas. Bueno, dejo de grabar.